Muy bien, muchas gracias. Zafé, no me emocioné tanto. Siempre que lo veo a los chicos, a Sebastián y a Fati, con ese saludo que prepararon, dice que lo intentaron como 20 veces, porque no les salía. Y realmente ver a ellos, ver que son flamantes esposos y ver el primer paso que dieron, ¿no? Yo digo, ustedes ofrendaron más el primer día de bautizado que nosotros por años, porque realmente lo que hicieron es algo que muestra la obra del Señor. Y así es cuando el Señor llega a la vida, lo transforma todo, cambia todo. Y la verdad que el Señor es nuestro motor, que nos hace hablar de Él, que nos hace esforzarnos, que nos hace comprometernos, porque eso es lo que es la vida cristiana, ¿no? Una vida que se compromete con el Señor sabiendo que Él se comprometió con nosotros primero. Muy bien, ¿qué tenemos hoy? ¿Ya lo tenés? Reunión de enseñanza, ¿qué tal, Le puse la palomita ahí, una medio como... hay que tener cuidado, no somos raros, sino que están estudiando la obra del Espíritu Santo. Entonces, como están estudiando la obra del Espíritu Santo, hay un símbolo en la Biblia que, ¿se acuerdan cuando el Señor salió de las aguas allí en el norte de Israel? El Espíritu Santo, dice la palabra, que como paloma descendió, y ahí tenemos un símbolo. Hoy vamos adelante, me va a manejar Ricardo, espero que no se duerma, la palabra y el Espíritu Santo, en la inspiración y en la iluminación, y luego vamos a ver también en lo que es en la revelación. Hay un término que nosotros tenemos para lo que es la palabra, que es algo que usamos mucho. Hay un término para decir que tenemos la palabra de Dios, usamos la palabra Biblia, ¿o no? Biblia. ¿Qué significa Biblia? ¿Se pusieron a pensar? ¿Qué significa? Por allá escuché algo. Biblioteca, muy bien. Literalmente significa libros, en plural. Eso es lo que en griego sería biblión, es un plural. Pero bueno, se le llamó la biblioteca divina allá por el siglo IV, después de Cristo. Jerónimo le dijo que es la biblioteca de Dios. Así que este término lo encontramos referido a la Escritura en la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 20, no vamos a leer todos los textos, pero sí vamos a ver algunos, porque si no, se nos va el tiempo. 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ahí está la palabra, libro. Esa palabrita libro es biblión. Podríamos decir, si lo traducimos, las cuales no están escritas en esta Biblia. Así que tenemos allí un término que usamos mucho, la Biblia. Nosotros tenemos en nuestras manos un conjunto de libros, una biblioteca, la biblioteca de Dios. También encontramos la palabra escritura. Romanos, por ejemplo, capítulo 2, verso 27, tenemos allí: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Que con la letra, allí está esa, con la letra, con la escritura. Es otro término que nosotros usamos los creyentes en el Señor. Vamos a abrir, por ejemplo, las escrituras. Así que vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir las escrituras. Están muy bien todos estos términos.
Pero hay otro término que solemos usar muchísimo, que yo en particular cuando escribo en mis escritos o en mis apuntes, lo pongo con la P mayúscula, que es palabra ¿de quién? De Dios. Palabra de Dios. Hay muchísimos textos, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, en el Nuevo Testamento también. Cuando vos ves que allí está la palabra de Dios, no es la palabra humana. Yo lo pongo con mayúscula porque lo siento así para diferenciar lo que es cuando Dios habla, ¿no? Palabra de Dios. Entonces vamos a abrir la Biblia, ¿está bien? Sí, está bien. Vamos a abrir las Escrituras, ¿está bien? Sí, está bien. Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿está bien? Está bien. Algunos hermanos utilizan, vamos a abrir la palabra. Completemos la frase, ¿ven? Para los que son nuevos, sería bueno completar la frase. Vamos a abrir la palabra ¿de quién? De Dios. Así que eso es algo que tiene que ver con los términos que encontramos en la Biblia. Bueno, podemos ver, por ejemplo, allí en el Power vemos términos que vimos Biblia. Tenemos en segundo lo que es revelar. ¿Qué es esto de revelar? ¿Qué es esto de revelación? Es muy importante separar algunas cositas. Revelar, dar a conocer algo que hasta el momento era desconocido. Esto es lo que significa. En el caso de la palabra, es la declaración de Dios por iniciativa amorosa de su voluntad que comunicó a hombres escogidos por Dios para que registren lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios hará y para que registren lo que Dios en sí va a recibir, que es gloria. Si vos me decís, me parás en la vereda y me ves con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y me preguntás, hola, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Ah, ¿y tiene la Biblia? Sí, tengo la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Bueno, el tema central de la Biblia es la redención del hombre. El tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero también el tema central de la Biblia es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Dios se da a conocer, Dios se revela. Y una de las formas que tiene para revelarse es precisamente a través de su palabra, de las Escrituras. Este Dios tan inmenso, este Dios tan grande, este Dios trascendente, significa, es un Dios mucho más grande que la creación, mucho más inmenso que el universo, mucho más inmenso que lo que no vemos inclusive. Es un Dios que se da a conocer y gracias a Dios que se da a conocer, nosotros le podemos conocer, aunque en parte, porque no podemos abarcar la inmensidad de Dios, no podemos conocer exhaustivamente a Dios, no lo podemos hacer, pero sí lo podemos abarcar, aunque sea en parte, y le conocemos a través de la palabra de Dios. Ahora, este Dios trascendente, que está por encima de la creación, es un Dios inmanente. ¿Sabes lo que significa? El Dios que está por afuera de la creación es el Dios que controla la creación. Es el Dios que se ocupa de los más mínimos detalles de nuestra vida. Es el Dios que sustenta con la palabra de su poder todo lo que Él hizo. Es un Dios que no se le escapa nada. Es un Dios que lo conoce todo. Conoce tu historia y la mía. Conoce nuestros pensamientos de tal manera que en la presencia de Dios nadie puede quedar vestidos. Estamos desnudos ante Él. Así Dios
entonces se revela, y los medios que Él utilizó para revelarse son varios. Uno es la palabra. La Biblia no da señales de la existencia de Dios. No, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios. Punto. Punto. Ahora también, Dios se revela ¿a través de qué? A través de la creación. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, Salmo 19. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Significa que cada vez que amanece, Dios le está diciendo al mundo, yo estoy, yo existo. Y así los días van pasando y la proclama de Dios también se hace sentir a todo el mundo. Ahora, Dios también se da a conocer a través de la providencia. ¿Qué es esta palabrita providencia? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa que los creyentes, los hijos de Dios, entendemos que Dios cuida todo el universo y Dios cuida a todas las personas. Todos están comprendidos en Él. Romanos 8:28, precioso texto, que mucho podemos decirlo de memoria, ¿se acuerdan? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dicen todas las cosas, ¿queda fuera algo? No, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La providencia de Dios. Dios se revela al hombre, a tu vida y a la mía, cuando te cuida, cuando hace salir el sol. Y dice la palabra que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. La lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos. Qué Dios que tenemos. Ahora, también Dios se revela a través de la preservación. Porque Dios estableció que del linaje de un hombre vendría toda la descendencia de la humanidad. En Hechos capítulo 17, no lo podemos leer, ahí está la predicación del apóstol Pablo en Atenas, y él les habla a los gentiles, aquellos que no eran judíos, les habla de otra manera. Y le dice, bueno, el Dios que creó todas las cosas, de una sola sangre, hizo todo el linaje. Dios preservó la estadía del hombre, porque así lo planificó, la preservación. Ahora, una de las cosas que tenemos en la preservación es esto. Dijimos esto, la palabra de Dios. Dios preservó su palabra y esto, hermanos, esto que nosotros tenemos en las manos es un milagro de Dios. Es un milagro que vos y yo tengamos la Biblia. El libro más vendido en la historia de la humanidad, el libro de los libros, el libro más perseguido, el libro más quemado. Cuando se inventó la imprenta, allí en siglo XV, Wittenberg, en Alemania, el primer libro que se imprimió, ¿qué fue? La Biblia, la palabra de Dios. Y cuanto más perseguían la Biblia, más Biblias se imprimían. Dios preservó. Ahora, Dios también se revela a través de una comunicación directa. Hay muchísimos pasajes donde Dios habla cara a cara con el hombre. Dios habló cara a cara con Moisés. Dios habló cara a cara con Abraham. Dios habló, por ejemplo, a el apóstol Pablo, el Señor. Dios también habló a través de milagros. Dios habló a través de profetas.
Dice la Biblia, y Dios también se revela y se reveló a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el mensaje cabal, el mensaje perfecto, la palabra perfecta de Dios. Por eso, cada vez que predicamos el Evangelio, no solo damos un mensaje, sino que presentamos a una persona. Gustavo decía en la oración, no tenemos que ser teólogos para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es presentarle a la persona que cambió mi vida. Predicar el Evangelio es poder mostrar a Jesús y levantarlo bien alto. No tenemos que hablar mal de nadie, hablamos bien de Jesús. Nosotros en el norte, por ejemplo, tenemos mucho ocultismo. En los parajes están los caciques que manejan la comunidad, los comisionados, las comisionadas. Y ellos tienen su cultura y ellos tienen su ideología. Si vos te metés con algún santo de ellos, andá a predicar a Santiago del Estero y metete con Mailín, por ejemplo, ¿no? Con la Virgen del Mailín. Te cerraron la puerta y no te van a escuchar más. Nosotros predicamos a Cristo, predicamos a este crucificado y levantamos a Cristo el resucitado. Y la palabra del Señor Jesús hace su obra en cada corazón. Bueno, Dios se reveló a través de su Hijo. Pero también está esta palabrita, inspirar, inspirar. Vayamos, por ejemplo, a 2 Timoteo 3:16. Yo le llamo la caja de quinta de la palabra de Dios, porque allí tenemos 5 cositas que está muy buena poder repasarlas. Toda la Escritura, ahí está la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. La caja de quinta, vamos a poner primera, útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? ¿Sabés lo que es enseñar? Es, mirá, hagan de cuenta que hay un telón acá. Corro el telón. Enseñar es revelar, es mostrar verdades que están en Dios. Caja de quinta, primera velocidad, enseñar. Para redarguir, segunda velocidad, redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué hace la palabra? A ver, ¿qué es redarguir por acá? Aprender, reprender. Muy bien, redarguir es, ¿sabés lo que hace la Biblia? Como un espejo te marca el error. Vos vas al espejo de la palabra, te mirás y ahí está la palabra, te marca el error. Muchos no quieren ir a la luz porque sus vidas están en el pecado. Hermano, venís a escuchar la palabra, prepárate porque la palabra te va a redarguir. Bendito sea el Señor, porque si el Señor me corrige, si el Señor me marca el error, es porque me ama y porque quiere que yo cambie. La tercera velocidad, ¿cuál es? Corregir. Bueno, la palabra no te deja solo con el error. Porque si te deja solo con el error y no te da las herramientas para corregir, estamos incompletos. Entonces la palabra te revela, te dice, mirá, esto es lo que está mal, Mario, esto es lo que tenés mal en tu vida, esto es pecado. Pero te da las herramientas para corregir eso. Qué lindo que es la palabra de Dios. La cuarta velocidad que dice para instruir. Instruir. Bueno, la instrucción tiene que ver con el equipamiento. Dice, bueno, ya te enseñé, te marqué el error, ahora te corregí, ahora te voy a dar herramientas para que estés preparado, instruido. Te voy a dar todo para que sigas creciendo. Y la quinta, la sobremarcha, esta caja de quinta que dice, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre natural,
no la mujer natural, la mujer y el hombre ¿de quién? De Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano querido, que estás en la reunión, vos querés servir a Dios, necesitas la palabra de Dios. Vos querés participar en algún ministerio, necesitas la palabra de Dios. No podés servir al Señor si todavía no estás preparado en la palabra de Dios. Esto es lo que significa la utilidad de la palabra del Señor. Y toda esta escritura ha sido soplada, inspirada, soplada en el oído de más de 40 autores a lo largo de 2000 y pico de años, en diferentes dispensaciones, en diferentes tiempos, antes de Cristo, después de Cristo. ¿No se conocían? ¿No sabía que existían muchos de ellos? Sin embargo, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, infalible, eterna, poderosa, como espada de doble filo, penetra a lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios. Cuando vos predicás el Evangelio te van a decir muchas veces, y bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? Y los escribieron los hombres, pero no por sí mismos. Fueron hombres de Dios que escucharon de parte de Dios lo que Dios quería que ellos escriban. Hombres con diferentes caracteres, hombres con diferentes culturas, y Dios no pasó por arriba de los caracteres de ellos, ni por las culturas de ellos, no. Él se valió de eso para que ellos escriban, pero lo que Dios les comunicaba. Mirá, Dios comunicó su palabra en forma directa, Dios comunicó su palabra en forma de visiones, en sueños, en éxtasis, en traslaciones. Traslaciones significa cuando el Señor llevó a algunos de sus escritores, de sus siervos, y los llevó a un momento sublime para ellos. Por ejemplo, a Pablo, al apóstol Pablo, dice que lo trasladó ¿a dónde? Al tercer cielo. A Juan lo lleva al cielo y dice, sube acá y yo te voy a mostrar. También envió la palabra por medio de ángeles. Ángeles, ministros de Dios, servidores de Dios, que trajeron palabra para determinada ocasión. Hay muchos textos que nosotros podemos ver. La naturaleza. Ahí, inspirar. Dale más. Los modos, en forma directa, en visiones, en sueños, en éxtasis, en traslaciones. Un poquito acerca de los sueños, que es lo que nos está pasando allá en Santiago, lo que pasa acá en Buenos Aires también, con otras denominaciones, grupos. Hay muchos falsos pastores que dicen que sueñan la palabra de Dios. Hay muchas sectas que se formaron a través de sueños. El G12, por ejemplo, en Colombia, se formó a través de este muchacho Castellanos. Estaba allí en Cartagena y dice que estaba allí en la playa y vino un sueño cuando dormía y una voz le decía, pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces él le pidió una iglesia enorme, dice, quiero una iglesia enorme, con una multitud de gente. Y la voz que le hablaba en el sueño le dijo, bueno, vas a tener una iglesia donde todos los miembros de esa iglesia van a ser como las arenas del mar o las estrellas del cielo. ¿Te hace acordar algo esto? ¿Te hace acordar algo? La promesa a Abraham. Todo lo que es con sueños, los mormones nacieron de un sueño,
Los testigos de Jehová nacieron de un sueño, el G12 nació de un sueño, y tantos otros sectas y religiones nacieron de sueños. ¿Qué pasa con el sueño? ¿Dios puede hablar a través de un sueño hoy? ¿Puede el creyente soñar algo hoy? Mirá, puede ser, porque Dios, si lo quiere, lo puede hacer. El tema es que nunca un sueño puede pasar por arriba de la palabra de Dios, porque cuando ellos soñaban y cuando Dios hablaba a través de los sueños, ¿qué pasó con la Biblia? ¿Estaba terminada? No estaba terminada. Una vez que la palabra de Dios se terminó, una vez que la visión se selló, una vez que Dios dijo, hasta acá es lo que yo quiero que el hombre entienda y sepa de mí, se terminó. Soñar o tener una visión o un éxtasis que me indique algo que no está contemplado en el marco de la palabra del Señor, no es del Señor. ¿Por qué podemos soñar? Mirá, esto le pasa a los chicos, a nosotros cuando éramos jóvenes también. Los chicos tienen pesadillas cuando ven una película ¿de qué a la noche? De terror. El sueño puede venir inducido por el exterior. El sueño puede venir inclusive cuando de noche te pasaste el límite de la comida. Te agarran unos sueños a la noche. Tremendo. Pero también, el sueño puede venir a través del diablo. El diablo, dice la palabra, como ángel de luz, se disfraza y te hace creer que es palabra de Dios. Cuidado con los sueños. Manejémonos con la Biblia, hermanos, con la palabra de Dios. Es lo más seguro, es lo más efectivo. Dios puso en su palabra lo que vos necesitás, lo que usted necesita. Dios puso en su palabra su voluntad. Y fuera de ella no necesito más nada. A ver, seguimos un poquito más. Algunas cositas que tienen que ver con el Espíritu Santo en la revelación e inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Es el autor del Antiguo Testamento y es el autor del Nuevo Testamento. Segunda Pedro, por ejemplo, Segunda Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre, esto es Primera Pedro, tengo que estar en Segunda Pedro 1, 19, ahora sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ninguna palabra fue traída por voluntad humana. ¿Viste esto que se levantan hoy, que emergen, que están por todos lados? Dice, yo tengo palabra de Dios, porque yo tengo una comunicación directa con Dios, comunicación que el auditorio no puede tener, la tienen ellos. Y como ellos tienen una comunicación directa con Dios, intimidan al auditorio y manejan el auditorio. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una comunicación directa con Dios, no necesitamos un intermediario. Y es el Espíritu Santo el que habita en el creyente, que capacita al creyente para entender la palabra. Como oradores, nosotros como enseñadores, jamás debemos subestimar al auditorio. Porque acá puede haber personas con 4º grado, 3er grado del campo, pero si son del Señor,
tienen el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, tienen la capacidad de darse cuenta si es palabra de Dios o palabra de hombre. El autor del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Pero también podemos ver la antigüedad, si seguimos. Y allí vemos que el Espíritu indicaba desde tiempos antiguos que la Biblia iba a ser formada por Dios y su Espíritu. También tenemos afirmaciones. Y una de las afirmaciones es que la palabra del Señor es inerrante. La palabra del Señor no tiene errores. Muchos de la alta crítica, de la baja crítica, quieren encontrarle errores en la palabra de Dios, muchos. Pero la palabra del Señor es íntegramente inspirada por Dios. ¿Dios tiene errores? ¿Dios tiene contradicciones? Dios no cambia. Dios es espíritu, inmutable en su ser y en sus perfecciones. Así es también la palabra de Dios, perfecta, inerrante, infalible. También el alcance de su tarea, el alcance que tiene la tarea del Espíritu Santo. En teología esto se llama verbal y plenaria. ¿Por qué? Porque escoge a los escritores, comunica el mensaje, ordena escribirlo. El Espíritu solo permite que sus palabras sean escritas, no lo que ponga el hombre, sino que el Espíritu permite que solamente lo que dicta el Espíritu Santo sea escrita, y el Espíritu impide que se omita alguna palabra. No solo que permite lo que se escribe, sino que impide que se omita algo que el Espíritu Santo quiere comunicar. De manera entonces que cada letra, cada palabra, cada expresión, cada coma, cada punto es digna de tener en cuenta la palabra de Dios. Debo leer con atención la palabra de Dios, debo poner el sentido de la palabra de Dios, debo respetar la coma, los puntos seguidos, los puntos aparte, porque todo eso tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiso dejarnos a nosotros. Vamos terminando. La iluminación. A ver si es verdad. En la iluminación, nosotros podemos ver que es la actividad que hace el Espíritu Santo sobre lo revelado. A ver, esto ya está. Esto ya está revelado. Y está terminado. El canon está completo. ¿Qué significa canon? Regla, excelente. Era la vara que se utilizaba con una medida, un patrón. Nosotros acá tenemos el metro. Ese es nuestro patrón. 1 metro son 100 centímetros. Y eso es lo que va. Vos te vas a Paraguay, es 1 metro. Te vas a Estados Unidos, es 1 metro. Bueno, ellos tienen milla también, ¿no? ¿Está bien? Es un patrón. Bueno, este es nuestro patrón. Este es nuestro patrón, la Biblia. Esto está terminado. ¿Qué necesitamos nosotros? Que el Espíritu Santo ahora ilumine el texto e ilumine mi mente para yo conectar con el texto y conectar con Dios. El Espíritu Santo no va a iluminar otra cosa. El Espíritu Santo va a iluminarnos cuando tengamos contacto con la palabra de Dios. Es la actividad que realiza el Espíritu Santo, donde el hombre es capacitado para que entienda lo que el Espíritu Santo escribió. Hermano, el Espíritu Santo es el gran maestro. El gran maestro que vos y yo tenemos dentro. Muchos estudiaron la Biblia con una vela y con un rollo. ¿Cuántos
¿Cuántos hermanos estudiaron la Biblia? Hoy tenemos posibilidades tremendas, institutos, bibliología, información por doquier. No podemos hoy excusarnos en la excusa de que no tengo tiempo, de que no puedo, de que no, no. El Espíritu Santo es aquel que está en nosotros y nos ilumina, nos capacita para que nosotros podamos entender. Y si hay algo que no entendemos, el Espíritu Santo también trajo a la iglesia dones. El Señor puso hombres que son maestros, capacitados también por el Espíritu Santo, para que le podamos preguntar. Y si hay algo que no entendemos, que a mí me ha pasado muchísimas veces, si clamo en oración y Señor, le digo, Señor, te pido que me muestres en tu palabra esto que todavía no entiendo. Y clamás al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y te qué? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Viste que hay hermanos que agarran la Biblia, la leen de canto así, le encuentran cosas? Y vos decís, Guillermo Piovano, por ejemplo. Guillermo, yo digo, pero si yo este pasaje lo leí 20 años, ¿cómo hizo para encontrar eso? Oración, dedicación, vida. Dios nunca te va a hablar si vos no estás dispuesto a obedecer, hermano. Dios no está para satisfacer nuestros caprichitos ni curiosidades. Dios va a correr el velo, su Espíritu Santo va a iluminar cuando vos estés dispuesto a obedecer. Hay muchos teólogos que son inconversos. Hay muchos teólogos que son inconversos, incrédulos, se van al infierno y son teólogos. Necesitamos leer la palabra de Dios, pero que el Dios de la palabra nos transforme. Y eso se hace con un corazón que esté dispuesto a obedecer. Mira, hay cegueras en la Biblia. La ceguera de Israel, la ceguera de los gentiles, la ceguera que provoca Satanás, la ceguera de la carne. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo traen luz para que estas cegueras caigan. Y vamos terminando. Hay algo que el Espíritu Santo hace en la persona que no tiene al Señor, en aquellos que todavía no tienen a Cristo. ¿Sabes qué hace la palabra? ¿Qué hace? Le muestra el pecado y le convence de su condición. Esto lo hace el Espíritu Santo. Mirá, la persona del Espíritu Santo es una persona, está en el oído tuyo. No sé si hay alguien acá que no tenga a Cristo. Escuchá, si hay alguien que no tiene a Cristo, que viene invitado, que viene por primera vez, escuchá esto. Mirá lo que hace el Espíritu Santo. Llega a tu corazón, llega a tu oído y te dice, sos pecador. Estás en pecado. Esto condice con tu conciencia y con tu experiencia. Vos sabés que sos pecador, vos sabés que estás en pecado y tu experiencia también lo puede verificar, lo puede aseverar. Entonces, el trabajo que hace el Espíritu Santo es un trabajo minuto a minuto. Por eso es necesario que nosotros oremos a Dios para evangelizar, porque no es nuestro trabajo. Nosotros no convertimos a nadie, no convencemos a nadie. El trabajo lo hace Él, el Espíritu Santo. Si vos estás en este auditorio y no tenés a Cristo, yo te animo a que te dejes convencer por esta persona maravillosa que es Dios. Dios, el Espíritu Santo, te está diciendo, sos pecador, necesitas salvación, necesitas creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados.
La Biblia dice que Él se hizo cargo de todos nuestros pecados. Sí, toda la deuda de tu pecado. No era su deuda, era la tuya, era la mía. No eran sus pecados, eran los míos. Yo soy el culpable. Vos sos el culpable de esa muerte atroz de nuestro Señor. Nosotros éramos los culpables. Sin embargo, Él ocupa nuestro lugar por amor. Y fue a la cruz para que vos puedas tener en Cristo salvación y perdón por la eternidad. Fíjate el intercambio que hace el Señor, que Él toma tus pecados, pero todo aquel que le confiesa a Cristo y le pide perdón de corazón, dice que Él pone en tu cuenta su perdón, su justicia, de manera que te declara justo para siempre, a través de la sangre que Él dio en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que entendiendo esto quiera abrir su corazón al Señor en esta noche? Ojalá que sí. Si todavía no tenés seguridad de salvación, decile en este momento: Señor Jesús, me entrego a ti, te pido perdón por mis pecados. Quiero que sea mi Señor y mi Salvador. Vas a salir de este lugar diferente a como entraste. Entraste en tus pecados y salís con la paz de Dios en tu corazón. Pero también terminamos: el Espíritu Santo en el creyente, como dijimos, lo capacita, le enseña y le señala lo espiritual. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que si estamos en Cristo, si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. El Espíritu Santo es aquel que debe guiarnos a nosotros, debe llenarnos. El Espíritu Santo no es un líquido, no es un gas. No voy a ningún mostrador y le pido a Dios: bueno, Señor, lléname del Espíritu Santo, desciende Espíritu. No, ya lo hizo. El Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando yo peco. Y esa persona se achica, o esa persona toma control de la vida cuando yo le doy lugar. ¿Cómo voy a pretender que el Señor me utilice y sea de bendición a otros si no le doy lugar al Espíritu Santo? Él quiere creyentes espirituales, Él quiere creyentes que maduren, Él quiere creyentes que crezcan, y todo esto será con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Concluimos, algunas conclusiones para terminar. ¿Qué milagro es la palabra de Dios entre nosotros? Debemos leerla, memorizarla, estudiarla, vivirla y, por último, enseñarla. Si invertimos la ecuación, nos vamos a pegar la piña, Si yo quiero enseñar la palabra sin vivirla, es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Y todo el mundo se va a dar cuenta de que estabas mintiendo. Ahora, nunca debemos olvidar que la Biblia está completa. No debemos ni sacar, ni tampoco agregarle nada a la Biblia. Hoy hay muchos que te dicen: no alcanza con el Salmo 23, necesitamos más cosas. Grupos de autoayuda, psicología cristiana, todo eso psicología cristiana está muy bien como complemento, pero no puede reemplazar a la palabra de Dios. Cuidado con los sueños. Dios nunca nos dará nada en particular que no esté en el marco de la palabra. Cuidado con esto que el Señor me mostró. Frase trillada a través de los años en la cristiandad y en el cristianismo. El Señor me mostró. ¿Cuál es el versículo, hermano, por el cual el Señor te mostró? No tengo ningún versículo.
Entonces no te mostró. Si no tenés un versículo para darme, entonces el Señor no te mostró. Otro te mostró. Tu propia voluntad te mostró. Pero no el Señor. Con la Biblia basta, no caigamos en la trampa de pensar que se necesitan otros consejos para determinados temas. Con la palabra de Dios nos va a bastar, porque sus principios no cambian. ¿Terminamos? No hay fortalecimiento de la fe sin la Biblia. No hay avivamiento sin la Biblia. No hay crecimiento sin la Biblia. No hay posibilidad de agradar a Dios sin la Biblia. Dios nos guíe y nos ilumine para darnos el discernimiento necesario para leer y estudiar su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga.